se usa esto y en otro nivel herramienta digital. Entonces, como que vamos a crear no es que todo sistema educativo usen lo mismo. Entonces, cada sistema tiene su propio modo de usarlo. Entonces, tenemos un aprendizaje personalizado y adaptivo. En esto de personalizado adaptivo, quiero mencionarles, ¿alguno de ustedes todavía cree en las inteligencias múltiples? No quiero decir que esté mal, pero en Guatemala he notado, y noté yo cuando estaba en la universidad, que la teoría de las inteligencias múltiples era como una verdad absoluta. Pero es una teoría. Cuando es una teoría, todavía está en proceso de evaluación. Entonces, todavía hay ciertas cosas que se deben evaluar para que se lleve a cabo y se lleve a ser una verdad absoluta. Pero muchos de nosotros, los docentes, planificamos y hacemos diseño curricular pensando en las inteligencias múltiples, lo cual ha sido bueno en ciertos casos, pero ha dejado a muchos fuera de la planificación por pensar en las inteligencias múltiples. ¿Por qué? Porque cuando pensamos en las inteligencias múltiples, hacemos creer al estudiante que tenemos una inteligencia únicamente buena. Es decir, que si el estudiante es sobresaliente en matemática, esa es su inteligencia. Y le vamos a decir desde niño que esa es su inteligencia, y pasa básico, es su inteligencia, y luego llega a secundaria y le damos un lápiz para que dibuje, y dice, no, es que esa no es mi inteligencia. Esa no es, yo no puedo dibujar, porque yo soy bueno en la matemática. Entonces le estamos quitando, porque el maestro le está reforzando la idea de que tiene solamente una inteligencia de todas las que hay. Entonces, ese es el sesgo de pensar que tenemos las 7 inteligencias cuando nos metemos únicamente a eso en las escuelas. Por eso les digo, no está mal, pero solo son una teoría y hay más teorías. Y está una de las que a mí me gusta, que es el diseño universal. El diseño universal, que es otra teoría, me gusta más porque integra a los estudiantes que no saben escuchar, que no pueden escuchar, que nacieron sin su sentido de audición, a los estudiantes que no pueden hablar, a los estudiantes que no pueden ver, al estudiante que tienen problemas neurológicos. A esos estudiantes no aparecen en las inteligencias múltiples. A esos estudiantes los dejamos fuera. Entonces nuestros estudiantes sin estas inteligencias múltiples están fuera de nuestro alcance. Entonces, aquí es donde voy con el aprendizaje personalizado adaptivo. El aprendizaje personalizado adaptivo se basa en la teoría del diseño universal de la educación. El diseño universal de la educación se basa pensando en esas pequeñas pero grandes diferencias que hace esa rampa que ponen en los edificios ahora. En lugar de solo gradas, hay una rampa nueva donde no ayudan a la persona que no puede usar las gradas. Ese diseño universal transformó las gradas a que todos puedan tener acceso al edificio. Pensar en eso es el diseño universal. Crear eso. No solo hay gradas, hay algo más que le da acceso a la educación. Luego tenemos algo que también está en el ambiente, el STEM. ¿Alguien me puede decir si entiende la palabra STEM o STEM? ¿Alguien que me diga? ¿Sí? ¿Abra su micrófono? Sí. Así es, sí es, así es. Es integrar en el currículo la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Muy bien, excelente, gracias. Este en inglés sí, es la ciencia, tecnología, ingeniería y matemática incluidas dentro del diseño curricular. Cuando se llama STEM, también es como pensar que todas estas ciencias se integren dentro de nuestra planificación. Si vamos a planificar ciencias naturales, tiene que ir incluido cómo vamos a integrar ingeniería, una ciencia, una matemática,
o de lenguaje, cómo vamos a integrar matemática en el lenguaje, todo eso es una nueva tendencia en el currículo. La otra es ciudadanía digital. La ciudadanía digital es llevar a cabo herramientas para que el estudiante pueda protegerse de los ataques cibernéticos que existen, cómo cuidar a nuestros niños de los ciberbullying, cómo cuidar a nuestra sociedad educativa de los ataques cibernéticos dentro de la escuela, que es ciudadanía digital, cómo proteger al estudiante, al docente, cuando está utilizando, por ejemplo, esta tecnología que son los Meets, los Google Meets. Cómo protegernos. Esta ciudadanía digital también es parte del nuevo diseño curricular, que no existía, pero que ahora es parte de. Y el otro, que al final, otramente, es que el diseño inclusivo UDL, que es el diseño universal, aquí ya le puse el nombre, que es el diseño inclusivo UDL. El UDL es ese modelo que nos saca un poquito de lo que es las inteligencias múltiples, que como les digo, no está mal, pero tampoco es una verdad absoluta, pero que también puede crear daños si le hacemos creer al estudiante que solo tiene una inteligencia, cuando somos seres humanos y sabemos que tenemos mucho talento. Y mucho talento significa que podemos hacer muchas cosas. Usted como docente se ha dado cuenta. Entonces, es docente o da clases en cualquier área o es lo que trabaja en educación, usted hace maravillas. Si no tiene alguien que lo haga, usted lo hace. Entonces, ese es el UDL en la educación. Y ahí no nos basamos en inteligencias. Ahora, ¿cuál es la situación actual curricular en Guatemala? Tenemos un CNB. A los maestros da dolor de cabeza al CNB. Y no entiendo por qué. A mí me daba dolor de cabeza el CNB porque jamás pensaba que eran alcanzables esas competencias en lo que me tocaba dar dentro de mi programa en el año. Pensaba que no. Pero luego me di cuenta que el CNB estaba pensado en competencias como que íbamos un año atrás. Lo de primero básico, que yo te iba a enseñar en inglés, era lo que yo tenía que haber enseñado en sexto primaria, no en primero básico. Entonces iba como un año atrás. Entonces yo me sentía como atrasado de todo lo que tenía que haber enseñado. El estudiante no sabía lo que yo tenía que haber enseñado, lo que estaba enseñando en inglés en primero básico. Quizá por eso me sentía desconectado del CNB. Es como que el CNB va un año adelantado de lo que la realidad es, o quizás 2 años. Eso era mi percepción. Ahora su percepción puede ser diferente, porque cada uno de nosotros tenemos áreas diferentes de enseñanza. Pero cuando ustedes van a hacer su diseño curricular, van a trabajar con docentes y van a hacer propuestas de diseño curricular, vamos a seguir con el CNB y los contextos socioculturales, pero aún así nos hace falta integrar y hacerlo partícipe en la sociedad. Es decir, que cuando yo estaba en la Pedro Molina, recuerdo que el CNB estaba siendo formado y fui parte de esa comisión. No me acuerdo ni por qué estaba metido ahí, pero estaba metido en eso. Y estábamos trabajando en el contexto sociocultural de Chimaltenango. Y en ese entonces el CNB no existía, y ya estoy diciendo cosas que me están haciendo que estoy viejo, pero así, ahora sí alguien levantó la mano. ¿Puede hablar? Maestro, buen día. Sí, sí. Saludos cordiales a todos y bendiciones. Una consulta y pregunta y a la vez, ¿quién o qué institución o qué organización está empezando a definir directamente como usted lo manifiesta? Aquello que los contenidos estoy atrasado, estoy adelantado. ¿Quién define todo eso? ¿Qué organización a nivel mundial, a nivel de continente o nacional, o alguna persona o élite, o qué tipo, o tal vez existe una superestructura social económica, o quién es el que decide? Pues que estamos atrasados, es cierto, existe el PISA y todas otras instituciones que hacen evaluaciones, pero a veces hay resultados fantasma, ¿verdad? Pero, perdón, maestro, saludos cordiales de Carlos García. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias. Gracias por la, igual hacer la aclaración. No decía que nuestro sistema está atrasado, porque nuestro sistema está bien por el CNB, sino que en mi caso es
que cuando yo estaba estudiando para ser maestro de inglés, tenía ciertos temas para enseñar en ciertos niveles. Por ejemplo, para enseñar inglés tenemos principiantes, intermedios y avanzados. Y nos basamos en el European Framework, el sistema europeo para evaluar los idiomas. Entonces, el CNB, para que yo enseñe inglés en primero básico, tiene ciertas competencias. Y a mí me dice el CNB que yo le enseñe al estudiante una competencia que ya el estudiante hable inglés en cierto nivel, un nivel más o menos adelante del principiante. Eso me dice el CNB. No es que haya una institución, sino que es como a mí me enseñaron en la forma de cómo está el principiante, el intermedio y avanzado de inglés. Estoy hablando solamente del sistema de inglés, de lo que me tocó a mí cuando estaba enseñando. Entonces, cuando yo seguía el CNB, yo tenía que planificarlo con el CNB. Yo miraba que el objetivo o la competencia que mi estudiante tenía que desarrollar en ese semestre o ese bimestre, yo no lo podía alcanzar con mis estudiantes, porque yo tenía que enseñarle al estudiante lo básico del inglés. Ellos no podían hablar. Y ahí el CNB me decía que el estudiante ya tenía que hablar. Y yo no lo podía hacer hablar en 2 meses, con 45 minutos o 30 minutos de clase a la semana. No es alcanzable. Pero eso solo es en inglés. No estoy diciendo que todo el CNB lo es. Solamente era mi experiencia cuando a mí me tocó usar el CNB. Por eso es mi experiencia. Ustedes tendrán una experiencia diferente. No sé si lo puedo aclarar, lo aclaro ahí, Carlos. Sí, maestro, lo que le estaba preguntando era quién define los contenidos de cada ministerio de educación, ya contextualizarlo, pues eso lo sí, hace sí. el docente, pero quién define el contenido. El Ministerio de Educación, el gobierno, cuando se inició, los gobiernos hacen comisiones de creaciones del CNB. Cuando se hizo, estaba el gobierno de Portillo, creo yo, en ese entonces, cuando se creó la comisión. El Ministerio de Educación creó la comisión departamental, primero departamental, luego municipal, y lo municipal creó sus propias comisiones. Las comisiones crearon esa organización para que se pudieran crear el sistema de CNB a nivel nacional. Pero en nuestro país, el eje central es el Ministerio de Educación. Y el Ministerio de Educación se basa en las instituciones internacionales educativas, que en nuestro caso es la ONU. Pero cuando se empezó el CNB, sí se creó una Comisión General de Educación. Y ahorita el Ministerio de Educación, por ejemplo, las evaluaciones PISA, son las que están rigiendo a dónde llevar al CNB. Pero en nuestro caso, en Guatemala, es el Ministerio de Educación basado en los convenios internacionales educativos. Ellos son los que deciden. Bueno, y a veces nos piden la participación a nosotros. Y luego les cuento otra anécdota que conocí por andar ahí de preguntón. Política digital. Voy a conseguir terminar y luego regreso a esta conversación. Me recuerda, Carlos, que tengo que regresar a esta conversación. Tenemos políticas digitales del Mineduc, del 2025 a 2035, conectividad, más disponibilidad de dispositivos y habilidades digitales. Esa es una política que empezó este año el Mineduc para ver si se pueden generar proyectos educativos donde ciertas escuelas puedan tener conectividad y algunas escuelas van a tener internet. A 10 años es este proyecto. Pero tenemos retos, la brecha rural, cómo están sus escuelas, qué hace falta en sus escuelas. Hay escuelas que no tenemos escritorios, cómo vamos a tener computadoras, cómo no tenemos docentes. Si no tenemos docentes, nos hace falta también formación docentes. ¿Cómo vamos a adaptar todo esto a la cultura y a la lingüística? Tenemos idiomas mayas en Guatemala, no tenemos solamente el idioma español. Todo esto son retos que tenemos
que podemos solucionar, pero que son parte del diseño que estamos realizando. Que son retos, no son obstáculos, son retos. ¿Cómo vamos a hacer el apoyo? ¿Cómo ustedes, como diseñadores de currículum, cómo ustedes, con una maestría en educación, cómo ustedes pueden apoyar al desarrollo curricular de Guatemala de manera indirecta? Una es fortalecer el diseño curricular en Guatemala mediante la capacitación. Ustedes pueden empezar a compartir lo que aprenden con los docentes donde estén. Compartirlo, dando capacitaciones, dando talleres. Compartan lo que ustedes aprendan con los docentes que no tienen la oportunidad de lo que ustedes están haciendo, de tomar este riesgo, de tomar el tiempo, de venir acá, porque no todos podemos hacerlo. Y como no todos podemos hacerlo, empezar a compartirlo. Capacitación docente, ustedes organícenlo. Yo sé que no es que nos toque a nosotros, pero a veces no nos toca a nosotros. Pero si podemos compartir con lo menos a un compañero de clase de nuestra escuela, sería excelente. El desarrollo de recursos locales y una infraestructura de tecnología adecuada significa que cuando el Ministerio de Educación nos pregunte a nosotros, nos haga una encuesta por medio de una encuesta en línea, tenemos que decir todo lo que queramos. Sin miedo, decir necesitamos computadoras, necesitamos internet, necesitamos esto. Decir lo que se necesita. Necesitamos infraestructura si no tenemos escuelas. Necesitamos escuelas, escritorios y computadoras. Y hay que mencionar, necesitamos computadoras. Y que nos traigan el escritorio y la computadora de una vez. Capacitación docente. El desarrollo de materiales accesibles y pertinentes adaptados a la diversidad cultural y lingüística del país. Esto cuando nosotros diseñamos, por eso les decía yo que había el diseño curricular nos hace ver el diseño curricular de una manera más viviente, es que nos separamos del CNB solamente como un papel y nos vamos a ver al sistema educativo con toda la diversidad cultural y lingüística que tenemos. Cultural y lingüística está basada en cómo nos comunicamos en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, cómo se comunican las personas en Huehuetenango. Comunicar no es solamente el acento y la forma de hablar, cómo nos comportamos, qué celebramos, cómo celebramos nosotros las fiestas patrias en Huehuetenango, cómo se celebran en la capital, cómo se celebran en Oriente, cómo se celebran en Petén, cómo se celebran en Escuintla. Todo eso forma parte de nuestra cultura, nuestra sociedad, que también tiene que estar reflejado en nuestro diseño curricular. ¿Por qué? De lo contrario, en nuestro papel es una cosa y en la práctica es otra, es donde el docente se siente cansado y dice, no puedo, el CNB me cansa mucho, porque el CNB está diseñado solo para los que viven en la capital, pero no está diseñado para los que vivimos en Huehuetenango, no está diseñado para los que viven en Escuintla, eso no está diseñado para los que viven en Izabal. Entonces, nuestro reto es traer este aprendizaje a las escuelas y decirles, maestros, el CNB solamente es este plan y usted puede adaptarlo, usted puede cambiarlo, usted puede modificarlo, usted puede traerle recursos y agregarle, como cuando usted hacía un cartel y lo cambiaba y usted decía, miren el cartel que hice, está pegado aquí, está tan bonito que por favor no me lo quiten, no me lo vayan a mover porque este cartel me costó muchísimo. El cartel que yo hice para mis alumnos me costó. Y cuando usted lo hace con sus alumnos es mucho más valioso. Y usted dice, esto lo hicimos con mis alumnos, ni siquiera se les ocurra quitarlo. Así de valioso es el recurso que usted hace cuando cambia del CNB que está ahí plasmado en blanco y negro en el papel al modelo contextualizado a la diversidad cultural de su comunidad. Y así hay que decir al maestro, usted puede adaptarlo, muévalo, cámbielo. Ahí es donde yo me quité el peso de decir, yo no puedo llevar a cabo esto porque el estudiante no va a aprender a hablar inglés en 2 semanas. Entonces no tengo que adaptarlo a lo que es el CNB, sino adaptarlo a lo que el estudiante es. Y tengo que enseñarle por lo menos a decir hola. Y que diga hola. Y que diga cómo está y que sepa qué está diciendo. Y con eso yo soy feliz. Porque esa es la realidad de mi escuela. Recursos locales.
La inversión en conectividad y dispositivos para garantizar el acceso equitativo a la educación digital. ¿Tenemos celulares en nuestras escuelas? No. ¿Tienen los estudiantes celulares? Sí. ¿Cómo venden las empresas de celular los datos? Es algo que tenemos que aprender nosotros como diseñadores curriculares. ¿Quiénes tienen los datos? ¿Por qué? ¿Qué redes sociales vienen ya con el celular? Y esas redes sociales son las que podemos utilizar en las clases, las que ya vienen incluidas, las que ya no se pagan más. La infraestructura tecnológica, la inversión en conectividad y dispositivos para garantizar el acceso equitativo a la educación digital. ¿Por qué hablo de esto? Porque cuando estamos en el diseño curricular pensamos, no lo vamos a agregar porque no tenemos. Como no tenemos, no lo agrego. Pero vamos a agregar pensando en que lo vamos a tener, porque no nos toca a nosotros, es cierto, no nos toca a nosotros traer todo eso a la comunidad, no. Pero vamos a hacer uso de lo que ya se tiene. Vamos a hacer uso de lo poquito que se tiene. Si todos tenemos WhatsApp, vamos a usar WhatsApp. Si todos tenemos Facebook, vamos a usar Facebook. Si las personas están haciendo sirenas en Facebook, vamos a hacer sirenas en Facebook. Todo lo que tenemos vamos a usarlo para que nuestro estudiante aprenda, a aprender algo. Y luego, ¿cómo diseñamos currículos con las nuevas tecnologías? La IA como herramienta transversal. ¿Qué es una herramienta transversal? Esa palabra a mí me da cosquillas porque ¿qué es una herramienta transversal? Cada vez que me enseñan que es transversal es como que la franja transversal del norte. Cuando me dicen la franja transversal del norte, digo, ¿qué es eso? Y yo, pero bueno, y siempre esas palabras son como muy abstractas, ¿no? Para mí son muy abstractas. Pero bueno, la herramienta como esa franja transversal del norte de Guatemala, la IA es una herramienta transversal en el desarrollo curricular. Quiere decir que nosotros no vamos a diseñar en nuestro currículo poniendo ahí la IA va a ser o las competencias como ya no. Es una herramienta que va a estar a la par de nuestro diseño. Está allí, una forma transversal, está como a un lado. Está a un lado de nosotros. Y voy a dejar un ejemplo ahorita. La IA puede transformar la educación integrándose en diversas disciplinas. Es, por ejemplo, pedirle a la IA que nos ayude a los estudiantes y a los maestros a mejorar la clase que ya estamos dando. Esa es la forma transversal. No es solamente decir que nuestro diseño curricular, por ejemplo, CNB, va a tener ahora una clase nueva que el estudiante en la mañana va a tener matemática, sociología, va a tener ciencias naturales e inteligencia artificial. No es que vamos a agregar una nueva clase, no, es que la IA es eso, va a estar ya incluida dentro de las clases que ya tenemos. Esa es la forma transversal. Por ejemplo, en las ciencias, va a permitir el análisis de datos y simulaciones para reforzar el aprendizaje prácticos en las ciencias. Es decir, si el estudiante ve que un árbol está enfermo en la comunidad, le puede tomar una foto y decir a la AI, saber qué tiene ese árbol, por qué está enfermo. Y ya le aplica ciencias naturales, inteligencia artificial. La IA le puede decir, está enfermo por esto, esto y esto. El estudiante puede verificarlo con el anciano de la comunidad, que ya sabe de plantas. Y va a decirle, ¿usted sabe por qué este árbol está enfermo? Y verifica lo que la IA le dice y lo que el anciano le dice. Esa es una forma transversal de usar la IA. En ese momento, el estudiante está haciendo investigación práctica, utilizando la tecnología y el conocimiento de la comunidad. No solamente se está llevando a cabo, voy a entenderle y aprender todo de la IA. No. Vamos a llevar a cabo que el estudiante investigue con el sabio de la comunidad, que es el anciano de la comunidad, el que sabe de plantas. Él me va a decir, y yo voy a aprender de la comunidad, pero también voy a enseñar al estudiante que investigue con la inteligencia artificial que tiene a la mano. Esa es la forma transversal. No es que va a tener una clase de IA, no, vamos a decirle, usa esto y pregúntale, y luego verifícalo. Luego en el lenguaje,
Un ejemplo, proporciona retroalimentación automática y tutoría personalizada para mejorar las habilidades lingüísticas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes están utilizando inteligencia artificial para corregir textos? Ahí mencionen en su emoji. Inteligencia artificial puede ser Gemini, puede ser ChatGPT. Ajá. Ustedes sí lo están usando. ¿Y por qué los estudiantes no lo pueden usar? Ajá. Entonces, esa es una forma transversal de utilizar la inteligencia artificial que nos ayude a corregir los puntos y comas que tanto nos cuestan. A muchos. A Febe no. Yo les diré por qué. A Febe no le cuesta. A mí sí me cuesta. Está Henry, perdón. Ahorita solo termino matemática y leo la palabra Henry. Matemática ofrece ejercicios adaptativos que se ajustan al nivel del estudiante, fomentando un aprendizaje más efectivo. Por ejemplo, hay ejercicios en el CNB o ejemplos de problemas matemáticos con temas que nuestros estudiantes no están acostumbrados. Por ejemplo, distancias. Un estudiante, una persona va a viajar en un automóvil en 40 kilómetros por hora de Boston a Nueva York, dice un libro. Y dice, ¿qué Boston, Nueva York? Estamos en una comunidad acá en Escuintla, estoy en Tiquistate. Entonces, la inteligencia artificial me ayuda a cambiar ese ejercicio a algo que esté cerca. Entonces, cambiamos en kilómetros o podemos hacer algo, una motocicleta, nos están tirando en moto o un tuk-tuk y lo cambiamos al contexto en kilómetros por hora y a las distancias que sean más adaptativas al contexto social. Entonces, allá usamos la IA como herramienta transversal. El mismo ejemplo, pero lo usamos con temas que están en el contexto social. A ver, el que tenía la mano levantada, regreso o se me olvida. Sí, Henry. Gracias por el espacio, doctor. Bueno, en respecto a estos aspectos que usted estaba comentando, y de hecho me parece una perspectiva muy interesante, más bien es el camino que tendríamos que seguir. Yo no ejerzo docencia actualmente, pero sí considero y saber las consecuencias que puede llegar a tener la inteligencia artificial, porque sí me relaciono con estudiantes, ya. De hecho, yo soy uno. Entonces, por ejemplo, el punto de la inteligencia artificial que usted menciona es sí hay que integrarla porque la inteligencia artificial, a mí no me guste o no, es una tecnología que vino para quedarse, ya a lo mismo que pudo haber sido las presentaciones de PowerPoint, pudo haber sido lo que serían los textos de Word. En algún momento a algún docente no le agradaría, pero cualquier tecnología nueva que se llegue a integrar viene para quedarse. Nos guste o no, entonces lo que hay que hacer es una adaptación a los procesos y al contexto real. Ahora, si nosotros nos contextualizamos aquí en Guatemala, sí hay problemas en el uso de la inteligencia artificial, porque lo que nosotros como docentes tenemos que hacer es guiar a un uso adecuado de esta tecnología, no mediante la prohibición, porque la prohibición lo único que hace es crear una rebeldía que hace que lo utilicen a escondidas, ¿ya? E incluso las herramientas que tal vez muchos de ustedes, compañeros, utilizan hoy en día para disque detectar IA son mentira. Es una de las herramientas del marketing de la inteligencia artificial y de esta burbuja que se está creando, porque lo único que detecta el detector de IA es una buena redacción. Entonces, alguien que se ha dedicado a estudiar gramática, claramente pues se lo va a detectar como IA si redacta bien, ¿ya? Ahora bien, el aspecto que usted mencionaba respecto a lo que es esa adaptación, hay que enseñarles a utilizarla, no como alguien que les haga el trabajo, no como un ente tecnológico que les haga el trabajo, sino como un ente que les corrija y que les permita hacer, como usted menciona ahí en la diapositiva, ¿verdad? Retroalimentación automática, porque lo que hay que hacer con la inteligencia artificial es educarla, ya. Si nosotros colocamos en el término que se utiliza en inglés el prompt correcto, ahí es donde nosotros vamos a obtener una guía adecuada para el uso de la inteligencia artificial. Y hay que recordar algo, la inteligencia artificial puede alucinar. Yo la utilicé para obtener referencias bibliográficas en un momento que puede serme de utilidad, y 20 libros de los 50 que le pedí me los inventó. Ya ninguno existía. Entonces ahí es donde está el punto que hay que considerar, ¿verdad? Así como con nuestras fotografías con filtros que nos inventa 5 dedos y dos cadenas de dientes, hay que saber utilizar la inteligencia artificial, pero sí hay que permitir el uso. O sea,
los jóvenes lo van a utilizar frente de ustedes en la clase o lo va a utilizar a sus espaldas, y ustedes, si no saben cómo mediar la inteligencia artificial y cómo detectarla y utilizarla a su favor como docentes, la inteligencia artificial los va a perjudicar más a ustedes y ustedes van a perjudicar al estudiante mediante una penalización de una tecnología que por no comprenderla y no quererla implementar de una forma adecuada, prácticamente nos quedamos atrás. Entonces, solo ese sería como mi comentario. Muchas gracias por tu valiosa participación. Me gustó muchísimo y sí, yo quisiera que Guatemala no cometa el mismo error que están cometiendo los otros países que ya tienen la inteligencia artificial activa aquí, que no cometamos el mismo error eh, porque sé que es un error que están cometiendo, están prohibiéndola y la gente lo está usando y tienes toda la razón de la que están detectando AI. Por ejemplo, yo siempre puse el ejemplo de FEBE porque digo que a mí me cuestan mucho las comas y FEBE no, pero yo pienso que a FEBE, la forma, no solo FEBE, pero muchos compañeros de acá que son buenos en la redacción, la IA le va a decir que su redacción es IA porque es muy buena. Entonces sí, de eso se basa la IA. Pero les da tanto miedo a los docentes de utilizarla que la prohíben y es donde más los estudiantes la están utilizando. Y la están utilizando mal porque los estudiantes no hay quien les enseñe a utilizarla. Entonces, mientras nosotros aprendamos a utilizarla bien y le enseñamos al estudiante a usarla mucho mejor, creo que vamos a tener mucha ventaja de los países que están en contra ahorita de utilizarla. Entonces, vamos en un ritmo, estamos en un buen ritmo con Guatemala, que comparado con los otros países donde llegó de un momento a otro y los maestros están como cuando nos tocó irnos a usar plataformas en COVID. Así están ahorita los países. Pero en Guatemala vamos de poco a poco. Cristian. Sí, gracias ahí por el espacio, doctor Héctor. Sí, últimamente pues he estado viendo creo que la ruta a seguir o la orientación es, como bien también usted lo mencionó, es usar la inteligencia artificial como una tecnología educativa, ¿no? En el cual, el objetivo debe ser que optimice el aprendizaje. Esto, uno, que optimice el aprendizaje activo o la construcción y consolidación del conocimiento, ¿no? Esto implica que sea una herramienta más que, por ejemplo, no sustituye el pensamiento crítico, por ejemplo, no sustituye la reflexión, y que no se use desde metodologías o teorías tradicionales que sencillamente ven la educación como algo como algo pasivo, ¿no? Como si el educando es pasivo, solo de recibir información, recibir, memorizarla netamente, pero no hacer algo con ese conocimiento, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde podemos como readecuar, no sé si así se dice el término, o readaptar esta tecnología educativa que tenemos ya, que es parte de nosotros, a ese fin, ¿no? Muchas gracias. Así es, creo que tienes toda la razón. Los dos comentarios que nos daban, les agradezco mucho por aportar a la presentación. Y creo que de eso se trata, que aprendamos a integrarla de una manera que el estudiante pueda reforzar esas competencias de pensamiento crítico. Yo tengo aquí un ejemplo para que podamos trabajar antes de que termine yo la plática y la recomendación para que podamos integrar. Tuve ahorita la pregunta que me había hecho sobre quiénes son los que rigen y Wolfgang me puso acá que no, fue Ángel. Ángel respondió, la UNESCO estableció 4 pilares de la educación a nivel mundial, los cuales el CNE fundamenta 3. Muy bien. Y de estas son las que yo tengo acá, del siglo XXI, son competencias del siglo XXI. Y luego de las competencias del siglo XXI tenemos las habilidades críticas como la colaboración, la creatividad, pensamiento crítico para la preparación de los estudiantes, y unas de las que se agregaron nuevas que son las de ciencias, ingeniería y todo, pero enfocadas en las comunidades que nunca fueron incluidas.
y también está la ciencia y la tecnología enfocada en las mujeres, que tampoco se había incluido dentro de todos los objetivos. Y la inteligencia artificial como herramienta, utilizar la AI como instrumento transversal que se integre con todas las áreas de conocimiento, no solo como una asignatura aislada. No es una asignatura, sino que es integrada. Experiencias híbridas, lo que estamos haciendo hoy, yo recomendaría que todo el sistema educativo de Guatemala siguiera teniendo experiencias híbridas, tanto primaria como secundaria, como cuando tuvimos la experiencia del COVID. ¿Por qué? Porque la experiencia híbrida le va a permitir al estudiante seguir desarrollando las habilidades digitales. Desde que dejamos de tener la experiencia híbrida en Google o en Zoom, los estudiantes y los maestros dejaron de desarrollar las habilidades digitales que desarrollaron cuando estábamos todos en Zoom. Entonces, si todos estamos presencialmente, pasar un día a digital. Y si no tenemos computadora, ser creativos, decirle a los estudiantes, hoy va a ser un día híbrido. Vamos a estar utilizando la tecnología que tenemos. La tecnología, la que tengamos, vamos a usarla para que el estudiante se adapte a lo que viene, a lo que está, a lo que tenemos. El famoso SAM. Así es. Y eso es lo que yo recomendaría. Entonces, les voy a compartir este documento para que terminemos con este ejercicio. Y se los voy a colocar acá. No sé si todos ustedes tienen acceso a ChatGPT. Si no todos tienen acceso a ChatGPT, yo se los voy a acceder con mi pantalla. Entonces, tengo acá un ejemplo. No es que no se lo estoy presentando a todos. Ahorita se los presento. Ahora sí, tengo un ejemplo para ustedes. Situación, piensen en un tema del CNB que sus estudiantes se encuentren aburrido o difícil. Estoy como si ustedes son docentes de primaria o de secundaria, pero ustedes son docentes de la universidad. Si son docentes de cualquier área, si ustedes no se están dando clases, pero ustedes tienen a cargo alguna capacitación en algún centro, en algún lugar, ¿qué tema creen ustedes que a las personas les parece aburrido o difícil de entender? Entonces le van a escribir este prompt y lo van a poner en ChatGPT. Yo soy docente de Guatemala, o soy capacitador, o yo trabajo en la empresa tal, en algún lugar, y mis estudiantes de tal grado, estudiantes de la Universidad de San Carlos, en Huehuetenango, en Petén, en Izabal, encuentran muy aburrido el tema de diseño curricular cuando le agregamos el CNB de Guatemala. Entonces, ayúdame a conectarlo con su departamento de Huehuetenango, Petén. Ustedes coloquen ahí su creatividad. Dame 3 ideas creativas y prácticas. Entonces, ChatGPT les va a dar la información y ustedes la leen y dicen, me hace falta algo más. Porque ChatGPT les va a dar cosas muy generales. Entonces, ustedes lo van personalizando. Luego, yo quiero que ustedes compartan la idea más innovadora que recibieron, si el que quiera compartirlo. Y luego, si habrían pensado esto sin la IA. Si lo habrían pensado, sí. Ustedes dicen, sí, yo lo hubiera pensado, pero me hubiera costado más. O lo hubiera pensado, hubiera pasado toda la noche pensando. Yo lo hubiera pensado, pero hubiera pasado toda la noche pensando, ¿qué hacer para que este estudiante me entienda? Entonces, vamos a estar acá. Alguien que me diga un tema. Alguien que me quiera usar como conejillo de India. Sí, Carlos. Problemas sociales. De estudios sociales. Sí, Carlos, dígame. Problemas sociales. Climas sociales. Problemas. Perdón. Disculpe. Mis estudiantes, soy de Guatemala, mis estudiantes. ¿Qué clase es? Sociales.
Ok. De estudios sociales. ¿Se aburren con el tema? ¿Qué tema? Problemas sociales. ¿Qué tradiciones guatemaltecas de qué departamento está, Carlos? Suchitepeques. Suchi. Suchitepeques. Gracias. ¿Qué grado? Nivel medio. Básico. Muy bien. Ahorita voy a decir lo que me dijo a mí del... Esto es lo que me dijo GPT para Carlos. Ejemplo número 1. Pide a los estudiantes que hagan un mapa visual en cartulina o cuaderno. En un lado colocan tradiciones de sus chitepeques. La fiesta de Santo Domingo, el uso de traje típico de la marimba o los toritos y bailes tradicionales. Si ustedes ven, el ChatGPT va a utilizar palabras que ya existen en la web. Tenemos que enseñarle a cómo hablar también. En otro lado, escriben problemas sociales locales, pobreza, migración, contaminación y desempleo. Con flechas conectan donde se cruzan. Por ejemplo, cómo la migración afecta la participación en fiestas o cómo la falta de empleo puede poner en riesgo la continuidad de ciertas tradiciones. Este es un ejemplo. Número 2, entrevista desde casa. Tarea práctica. Entrevistar a un familiar o vecino sobre qué problema social considera más grave en la comunidad. Preguntar también qué tradición local sienten que ayuda a la unidad y convivencia. Los estudiantes presentan resultados en clase oralmente o con un dibujo o un cartel. Esto hace que se vean los problemas como algo real y cercano. Número 3, campaña digital o casera de concientización. Desde casa, los estudiantes diseñan un pequeño afiche, un video corto con el celular o con un mensaje escrito sobre un problema social que hayan identificado. Por ejemplo, mucha basura en la calle. Deben incluir un elemento cultural de sus chitepeques, ejemplo, usar marimba de fondo, imágenes de trajes, frases en quichua español local. En clase, se comparten y se reflexiona cómo las tradiciones pueden ayudar a dar soluciones o mensajes positivos frente a los problemas. Ahora bien, la pregunta del que dice acá. ¿Habrían pensado estas 3 ideas sin la IA en este momentito? Aquí la IA me dio 3 ejemplos para usar en sus chitepeques para que ustedes puedan hablar sobre los problemas sociales de una manera diferente, más que dar contenidos, es que el estudiante sea prácticamente el creador de el contenido y pueda reflexionar. Entonces está ayudándole a hacer pensamiento crítico y utilizar lo que está a su alrededor. Eso es para que ustedes lo usen. Y luego aquí hay un ejemplo de cómo los maestros, ustedes le pueden decir al maestro que lo pueda utilizar. Que el estudiante en la clase lo use. Este es el siguiente ejemplo. Un huerto científico con la IA, observa, documenta, consulta. Aquí son los de le decía cómo consultarlo. Pueden agregarle personas de la comunidad para que el estudiante pueda comprar. ¿Qué dice la IA? ¿Qué dice la comunidad? ¿Qué dice la IA? ¿Qué dice la comunidad? Y luego, soluciones problemas de mi comunidad con la IA. Hay problemas, eso es más o menos conectado a lo que estábamos hablando con Carlos. ¿Cuáles son los problemas de la comunidad, problemas sociales y cómo solucionarlos?
Y aquí podemos utilizar matemática, lenguaje y ciudadanía. Ciencias, matemáticas y lenguaje. Sigue, y ahorita, Febe. Sí, que como la idea es que cada quien lo intente, ¿verdad? Y que lo estén como probando, Practicando. jugando un poquito con ChatGPT, ¿verdad? Entonces, que lo hagan para que nos puedan comentar un poquito qué hicieron. Yo probé acá uno con el tema de, bueno, acá se enseña en el tema de la cultura maya, el idioma mam. A mi hija le cuesta, ella se queja, ¿verdad? Que le cuesta esa parte. Entonces yo lo hice con ese tema. Y una recomendación que me da acá de hacer es investigar cuentos, mitos o leyendas locales, luego escribirlos de una manera resumida, agregar un dibujo y luego pedirle a personas que conocen el idioma mam traducir el título y las frases claves del cuento, y ya con ese material, digamos, cada estudiante hace eso y con ese material como clase hacer un libro digital de leyendas de Huehue. Entonces, o sea, la idea está muy práctica, muy bonita y hace que participen los estudiantes activamente, que conozcan no solo historias propias, pero también en el caso del idioma los invita a buscar la traducción con personas, ¿verdad? Entonces se logra integrar ahí. Entonces, si alguien más lo está haciendo, que nos cuente qué recomendaciones surgieron. Muchas gracias, Febe, por el ejemplo de participación. Si alguien más quiere participar y comentar, que por favor abra su micrófono. Yo he pedido de favor de que si alguien está grabando, pues compartir el enlace para repetidas veces verlas, para que uno, no es que uno memorice, sino uno va a corregir lo que aprende en cada momento. Gracias. Claro que sí. Doctor, un gusto saludarle. Fíjese que yo lo relacioné con el tema de la colonia. Yo le saludo de acá de Cobán, Alta Verapaz. Mucho Y gusto. un gusto, doctor. Fíjese que a mí me lo relacionó con alguna receta colonial. Entonces, muy, muy interesante, la verdad, este tipo de estrategias para poder alcanzar pues las competencias con los estudiantes y no ser un curso tan aburrido o como nos enseñaron a nosotros, solo era leer o subrayar. Entonces, y esto ya permite un poquito más de interacción con los estudiantes, ¿va? Porque ya vamos relacionando tanto la comida quechua, en mi caso, con la comida colonial o la comida latina. Ladina, perdón. Sí, 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 está bien. Está bien, qué interesante idea. Y como les decía, el AI les va a dar ciertas ideas y tenemos toda la creatividad de transformarla. ¿Alguien más quiere compartir? Muchas gracias. Gracias. Sí, Cristian. Sí, hola. Este es en cuanto al uso una forma en la que he usado, sí, la inteligencia artificial con varias aplicaciones, es, por ejemplo, contrastar mi idea, ¿no? O contrastar mi propuesta. Por ejemplo, yo que soy docente también de teología, yo lo que hago es proponer mi idea, ¿no? Proponer mi mapa mental o lo que sea, de lo que he estudiado, de lo que he analizado, etcétera, etcétera. Y luego le digo al ChatGPT, perdón, no al ChatGPT, le digo a Croc o a cualquier otra inteligencia artificial, la que me parezca mejor, le doy un prompt, ¿no? Le digo, bueno, eres un teólogo, experto, bla, bla, en el tema, bla, bla, etcétera. Y me gustaría que analizaras mi idea o mi mapa mental para ver si estoy, quizás hay un sesgo o no estoy tomando algo en consideración o qué otro punto de vista podría tomarlo. Y de esta forma, pues yo puedo contrastar mi idea, puedo confrontar mis ideas y refinarlas al final del día, ¿verdad? Con lo que la inteligencia artificial pues me propone, ¿no? Muchas gracias. Cristian, voy a compartir el enlace para que puedan editar y si me haces favor de agregar ese prompt y los compañeros puedan tener acceso a lo que mencionabas.
Voy a ahorita abrirlo para que puedan hacerlo. Déjame ver. Por alguna razón no me deja. Pero voy a dejar abierto para que tú puedas mencionar ahí el, el prompt. Y si alguien tiene otros prompts que puedan agregarlo, pueden también hacerlo con todos. Ahorita sí entré. Si alguien más quiera compartir lo que pudieron hacer antes de que podamos terminar la reunión. Ahí está. Ahora sí puedes, Cristian. No, sí, Cristian. Ahí está. Muy bien. Oh, antes de terminar, Gemini, lo como ustedes lo puedan decir, tiene herramientas nuevas ahorita y tiene, si son estudiantes de la universidad, tiene, no sé si Guatemala está en el plan o no, pero tiene un año gratis, creo yo. Pero igual Gemini tiene una herramienta nueva. Así que escríbame el nombre de las personas que quieran aparecer en la última historia en los mensajes. Escríbame su primer nombre ahí. Vamos a ver. Está Jackson. Muy bien. A ver si me da tiempo de hacerlo antes de que... Ahí está. Hasta voy a llegar con Febe. Hasta ahí está. Bueno, antes de que les deje esta última herramienta, quiero abrir el espacio para preguntas y comentarios antes de que les pueda decir buen provecho. Preguntas y respuestas, comentarios. Sí, me parece que habían quedado por ahí en el chat o me parece que habían preguntado también alguno de los compañeros por acá. Si alguien tiene ahí anotación, pueden hacer mención en este momento. Es correcto. Compañero Cristian va a moderar lo que es el apartado de preguntas. Gracias. Sí, gracias, Kenry. Gracias, maestra. Sí, tenemos una pregunta del maestrando Wolfgang Ponce. Él nos envió una pregunta. Hermano, iba a decir que eso que está en el culto. Wolfgang, maestrando Wolfgang, sería bueno que usted pudiese interactuar mejor con el doctor, a hacerle la pregunta a él, creo que sería más provechoso y más interactivo. Entonces, Wolfgang, usted tiene el espacio ahí para hacer la pregunta si aún quiere realizar esa pregunta. Muchas gracias, compañero Cristian. Doctor, disculpe. Tomando en cuenta que en mi contexto, yo estoy trabajando en el área urbana y muchos de los estudiantes pues ya tienen un teléfono celular, ya tienen ese acceso. Pero ¿cómo trabajar esta parte de utilizar la tecnología y no perder la educación tradicional? Porque se ha hablado mucho de que la educación tradicional pues no es buena. Sin embargo, si no fuera así, no estuviéramos nosotros acá presentes. Entonces, ¿cómo hacer esa relación de la educación tradicional con la nueva tecnología y poder que los estudiantes alcancen las competencias? En sí, eso es, doctor. Muchas gracias. Mira, el reto no está en que ellos ya saben. El reto no está en que ellos lo utilicen, sino el reto está en que cómo hacer que tus estudiantes, los docentes que están a tu alrededor, utilicen la herramienta para que puedan hacerlo. Porque los estudiantes ya están utilizando la herramienta. Es de conocer qué herramienta están utilizando. Es decir, tienen el celular, pero ¿qué herramienta están ellos utilizando?
Por ejemplo, en este momento, WhatsApp ya tiene Meta incluida dentro de WhatsApp. Entonces, podemos preguntarle Meta, ¿qué significa esto? Entonces, es un GPT, es un chat dentro de Meta, dentro de WhatsApp. Está un Meta en el Messenger de Facebook. Solo le ponemos Meta, el arroba Meta, y ya empieza uno a platicar con Meta. Entonces, de lo mismo que estamos haciendo acá con ChatGPT, lo podemos utilizar utilizando Meta en el WhatsApp. Si el estudiante tiene WhatsApp. Si el estudiante tiene Messenger, el Facebook Messenger. También existe una herramienta similar en el Snapchat. Y es que conocer qué herramientas el estudiante está utilizando. ¿De qué edad son tus estudiantes? De sexto primaria. De sexto primaria. De esa edad, ¿cuál es la herramienta digital que ellos están utilizando? Si conoce la herramienta que están utilizando, utilizar y meternos a esa herramienta. Si no, ser mucho más específico y decirle, vamos a bajar esta herramienta digital. Y decirle, vamos a utilizarla. Porque el Meta ya tiene su propio AI, que es Meta o Llama, pero ya está incluida dentro de sus messengers. Entonces ya no tenemos que pagar extra para utilizarlo. No es perfecta como GPT, pero ya la tenemos. Ya la tenemos para que el estudiante empiece a practicar, para que el estudiante empiece a desarrollar la habilidad de utilizarla de manera responsable. ¿Cómo hacerlo? Tenemos que conocer el contexto que está el estudiante de sexto primaria en Guatemala ahorita interesado. El problema que yo he visto aquí en Estados Unidos es la desconexión que existe en el docente con el estudiante. El docente está enseñando una clase de 45 minutos, totalmente como la aprendió cuando él era estudiante, y el estudiante está ahorita viendo un video de 1 minuto creyendo que está aprendiendo, porque está creyendo que el influencer le dice que está aprendiendo. Entonces está dejando al maestro de un lado. Entonces tenemos que nosotros convencer al estudiante que el maestro sabe, que nosotros sabemos, tenemos el conocimiento del tema. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar la forma en que lo vamos a hacer. Tenemos 45 minutos y hacerlo en separado. En 1 minuto yo le voy a enseñar al estudiante algo y luego cambio el tema. Vamos a hacerlo de evaluación, vamos a hacerlo en discusión, vamos a hacerlo en algo. Pero en 45 minutos el tema se va a ir repitiendo de una manera diferente a lo que nosotros aprendimos. Porque el estudiante cree tanto que sí, en 1 minuto aprendió lo que nosotros le queremos enseñar en 45 minutos, aunque no sea cierto. Nosotros como maestros sabemos que no es cierto. Pero el estudiante le han hecho creer en las redes sociales que sí está aprendiendo en 1 minuto. Porque están aprendiendo así. La educación no es como un microondas, que la comida está en 1 minuto. Y así creen los estudiantes que va a ser. No. Pero nosotros sí podemos cambiar la interacción. Pues la clase 45 minutos, tenemos 10 minutos de interactuar con WhatsApp. Esos 10 minutos le vamos a preguntar a Meta del tema. En esos 10 minutos, el estudiante va a crear una imagen en Meta de lo que es el tema. En esos 10 minutos. Luego, otros 10 minutos te toca el tema a ti. Y vamos a contrastar lo que dice Meta. En esos 10 minutos, el estudiante va a encontrar un reel en Instagram del tema. Si lo encuentra. Y si no lo encuentra, entonces yo soy el máster del tema. Y si lo encuentra, vamos a interactuar. ¿Lo que dice es cierto o no es cierto? ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué dice la ciencia? Todas esas interacciones las traemos a la clase. Yo sé que cuesta porque no tenemos el tiempo de hacerlo, pero el estudiante sí sabe. Ellos son los que saben. Nosotros no, pero ellos sí lo saben. Esa parte tecnológica. Nosotros lo que sabemos es el conocimiento lo tenemos nosotros. Gracias. Es un ejemplo que te puedo dar. Pero hay más, pero ese es un ejemplo. Y que no te dé miedo. ¿De qué edad considera usted que podrían utilizar los estudiantes ya la inteligencia artificial? ¿Desde qué grado más o menos? Los estudiantes en sexto primaria, para mí en Guatemala, ya pueden utilizarlo. Si ya tienen WhatsApp.
Depende si sus papás le dejan usar WhatsApp en sexto primaria, ya tienen inteligencia artificial ahí. Muchas gracias, doctor. Gracias. Muy bien, gracias, maestrando Wolfgang, por esa interacción bastante desafiante y a la vez revelador y que nos pone a reflexionar, ¿no? Tenemos otra pregunta que es de parte de Keima Tello. No sé si Keima Tello pudieses hacerle la pregunta directamente al doctor. Bueno, al parecer... Bueno, si en dado caso, si otra persona tiene una pregunta, sencillamente levante la manito o lo envían a través del chat. Si no gustan hacerle la pregunta directamente al doctor, yo también puedo ser el intermediario. Oh, Claudia. Muy buenos días a cada uno de ustedes, compañeros, maestro. Pues muy interesante, muy importante y muy valioso todo lo que hemos aprendido el día de hoy. Y lo de la tecnología es excelente. El pequeño detalle o problema quizá que se pueda encontrar es que por un lado los papás no permiten usar el teléfono a los estudiantes. Unos no lo permiten, otros no tienen el recurso para aportarle un celular, y que dentro del reglamento del Ministerio de Educación también está prohibido el uso de celulares dentro de una clase. Eso quizá podría darse fuera también, pero está prohibido el uso de celulares dentro de una clase. Entonces, como que hay limitantes para todo eso. ¿Cómo mejorar eso? Gracias. Muchas gracias. Pues no sabía lo del uso de celular, ya estaba prohibido en Guatemala también, porque es a nivel internacional la tendencia de prohibir los celulares en la clase. Una de las recomendaciones que doy es que como docentes, si vamos a incluir el celular en la clase, esa es la parte ética. Es la parte que nos toca a nosotros negociar con las instituciones educativas, de que como no tenemos computadoras, no tenemos iPads en las escuelas, pero queremos desarrollar las habilidades educativas tecnológicas en nuestros estudiantes, vamos a necesitar el uso de celulares en la clase, únicamente con el objetivo de educación. El problema va a ser cómo monitorear qué estudiante va a usarlo únicamente para educación. Es ahí donde nos toca decir, en estos 10 minutos vamos a usarlo para esto. Está la caja acá. Aquí están los celulares. Vamos a usarlo para esta manera en este momento. Lo regresan y los devuelven. Pero ya esto nosotros, los maestros, vamos a ser los responsables de hacerlo. Pero es exactamente la misma modalidad que hacen cuando nos dan un iPad en la escuela o una computadora. Que en la computadora no está todo el tiempo en el escritorio, sino que está cuando la vamos a utilizar. De esta manera, ya se da en que el objetivo del Ministerio de Educación 2025-2035 de desarrollar habilidades tecnológicas en los estudiantes se lleve a cabo con la participación del docente. Si no, ¿cómo voy a llevar a cabo esto si no tengo la tecnología? Y no me están dejando utilizar la tecnología que tengo. Es de negociar con las autoridades educativas, tanto con las autoridades educativas locales como las que son a nivel nacional. Es lo que cuesta, es cierto, es uno de los retos que nos va a costar, que nos va a hacer. Pero como usted no está sola, mire cuántos hay acá, cuántos sabemos aquí, estamos todos aquí. Cualquier duda, cualquier consejo que podamos ofrecernos entre todos, podemos hacerlo y llevarlo a cabo. Pero yo pienso que enfocados en el objetivo 2025-2035 del desarrollo de tecnología educativa en los estudiantes y docentes, podemos incluir que el estudiante pueda utilizar el celular monitoreado por el docente. Y de esa manera justificarlo. Y es cierto, nos hace falta los datos, pero el estudiante puede tener incluidos los datos ya si tienen WhatsApp, porque ya está incluido dentro del plan que sus papás ya compraron dentro de papá, mamá e hijos. Entonces ya tienen, creo que WhatsApp o Facebook. Y este WhatsApp y Facebook ya tienen una inteligencia artificial adentro, que no se tiene que pagar extra.
Gracias, maestro. A usted, gracias. Muy bien, gracias, maestra Ana Claudia. No sé bueno, tenemos espacio para una pregunta más. Pudiesen levantar la mano, creo que Carlos Humberto. Ahí está, muy bien, perfecto, adelante. Gracias, muy amable. Doctor, una consulta así de rápido. Al abrir el WhatsApp y todo, ya tiene el chat GPT ahí innovado, ya está incorporado todo eso, pero ahora la pregunta es, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con los teléfonos que no están a la tecnología? Porque recuérdese que usted compra un teléfono no de alta gama, no le va a funcionar igual como funcionan otros teléfonos. Usted tiene un teléfono moderno, usted le pregunta lo que usted desea a su teléfono, está al día a la tecnología. Pero si va a comprar un teléfono de gama baja, quiere decir que el costo, ¿verdad? No ayuda. Los teléfonos no reproducen casi, y eso pienso yo que eso va a ser un pequeño inconveniente en el proceso. Ya con relación a la disciplina que hablan los compañeros de usar el teléfono, está claro la norma disciplinaria que establece el Ministerio de Educación, dice que el estudiante puede llevar su teléfono siempre y cuando que lo debe de llevar sin volumen o apagado. Ellos lo van a utilizar en un caso de emergencia cuando ellos lo vayan a necesitar, o va a depender del centro educativo o colegio o docente o maestro quien lo vaya a darle seguimiento. Perdón. Y gracias, maestro. Saludos cordiales y bendiciones. Buenísima la charla. A usted muchas gracias por aclararnos eso, entonces nos da más chance de poder utilizarlo. Sí, muchas gracias. Gracias por la aclaración y por el consejo también. Y sí, eso es uno de los obstáculos. La tecnología va a ser unos obstáculos grandes y eso es para otra charla, el conocer qué es tecnología y saber que hay teléfonos que van a ser mucho más avanzados que otros, pero tendremos cierta tecnología que se va a poder utilizar porque es muy versátil y la versatilidad nos ayuda a hacerlo. Si no tenemos en el celular cierta tecnología, tenemos otra que está disponible y esa otra disponibilidad nos va a ayudar para que el estudiante pueda generar dos tipos de discusiones, una con el celular que sí tiene y el otro con el que no tiene. Entonces, para que el estudiante siga participando, puede utilizar las dos. Podemos tener un Nokia y el Nokia de antes que no se quebraba, que la gente dice que no se quebraba, podemos utilizar ese como herramienta de calculadora, porque esa es la herramienta que tenía y la tecnología que estaba disponible y el estudiante la puede seguir utilizando y el otro estudiante utilizarla para usarla como AI, como inteligencia artificial. Entonces, depende de cómo vamos a ver la versatilidad del equipo de tecnología que tengamos a mano, vamos a hacer el uso dentro del salón de clase también. No nos vamos a limitar. Muy bien, muchas gracias, doctor Palala, así se pronuncia, si no estoy mal. Sí. Muy bien, excelente. Entonces ahora le cedemos el espacio al moderador para continuar con el programa. Muchas gracias, compañero. Bueno, como siguiente punto tenemos lo que son las conclusiones y recomendaciones acerca de lo que es la conferencia / taller que hemos desempeñado hoy. Entonces dejo el espacio al grupo encargado y su representante. Como nadie ha tomado la palabra, voy a tomar yo la palabra. Creo que dentro de lo que podemos absorber de todo, ¿verdad? Lo que se habló hoy es el rol que el docente tiene en poder intentar ir quitándose esos miedos, porque a medida que el docente pueda ir incursionando, yo le llamo así, ¿verdad? Ir jugando con la tecnología, irse quitando ese miedo, así va a ser el reflejo también de lo que se pueda ya involucrar mucho más en el aula. Y me encantó algo que dejé anotado por acá,
que se diseña, la parte del diseño es la parte humana, ¿verdad? Todo lo demás lo va a hacer la tecnología, pero el docente es el humano, el alumno es humano y entonces tenemos en nuestras manos hacer ese diseño lo más humano posible, porque para todo lo demás va a estar la tecnología. Muchas gracias por el aporte que se ha hecho en esta mañana. Podemos aprovechar ahí a expresar, ya sea en el chat, en los emojis, el aplauso y la felicitación. Y me parece que también hay un diploma de reconocimiento por ahí. Entonces ahí me indican quién toma el tiempo. El siguiente punto es la lectura del diplomado de agradecimiento. Nuevamente, muchas gracias por su participación, doctor. Es de mucho valor para nosotros, al igual que los temas que usted vino a abarcar, realmente el que se pueda contextualizar un tema tan actual como la introducción de la inteligencia artificial a nuestra educación y el contexto de Guatemala, es algo que no se suele ver. Entonces, dejo el espacio al licenciado Jackson Amagui Morales Macal para que él pueda darle lectura al reconocimiento. Muchas gracias, compañero. Buen día.